Shalom, buenas noches. Shalom. Shalom. Buenas noches. Yahweh Bashim Barakatah. Yahweh Bashim Yahshua Barakatah. Yahweh Hashem, Yahweh Shai, Barakatah. Yahweh Basham, Yahweh Barakatah. ¿Cómo andamos? Bien, bien. ¿Y aquí, tú? También bien, gracias a Dios, ¿no? Una vez más aquí haciendo otro video. El día de hoy vamos a estudiar, ¿no? Lo que es... estaba haciendo... Le pregunté a alguien el otro día y de ahí nació el estudio, ¿no? Dije, voy a hacer un estudio. Aunque ya lo habíamos hecho antes, voy a repasarlo otra vez porque le pregunté a alguien, cuando piensas en Dios, no, cuando piensas en Dios, ¿qué es lo primero que haces, no? O qué es lo primero que se te viene a la mente. Y la respuesta que me dijeron fue oración, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Es algo que tenemos que, una vez más, ¿no? Sacar a la luz, estudiar y mirar, ¿no? Que estas palabras, porque a veces las palabras nos llevan hacia otro lugar porque no las entendemos, no las conocemos, no sabemos en realidad lo que quieren decir, ¿no? Y es bueno regresar a la raíz de esas palabras, ¿no? Pero primeramente, antes que todo, como siempre, le queremos dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahushua, Bahasham Rakatash. Y le queremos mandar un saludo a todos aquellos hermanos pues, que han estado apoyándonos, ¿no? En el canal y buscando siempre la edificación en el espíritu. Yahweh, siempre decimos, ¿no? Yahweh es el nombre del Padre. Yahushua es el nombre de su Hijo, al que todo el mundo ignorantemente llama Jesús. Y venimos a darle el mensaje a todas aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? En este tiempo, los morenos, los latinos, los nativos de América y todos aquellos que están esparcidos en las cuatro esquinas de la tierra, ¿no? Que tenemos que regresar a este conocimiento y como está el tiempo, ¿no? Sabemos que es el tiempo del fin y que el Hijo de Dios viene pronto a levantar a los suyos, ¿no? Y tenemos que nosotros, pues, poner nuestro granito de arena, ¿no? Para hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Y eso requiere comunicar el mensaje, ¿no? Dar las buenas noticias, el evangelio, ¿no? Primero, Salmos 119, 9. Y Apocalipsis 1 y 3. Salmo 119, 9. Uh-huh. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿no? Y ahí está el asunto, ¿no? De que a veces conocemos la palabra, mas no la guardamos. Y eso es el cambio que tenemos que hacer. Tenemos que guardar lo que la palabra dice. ¿Quién es el otro? Este es el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Uh-huh. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, entonces tenemos que guardar estas cosas, ¿no? Estas cosas de estas palabras, dice, guardar las cosas en ella escritas. Tenemos que guardar estas cosas. La profecía, ¿no? Los mandamientos. Es necesario, ¿no? Es necesario, no nomás es la fe de Cristo, sino los mandamientos del Padre, ¿no? Como lo hemos dicho muchas veces. Entonces es parte del crecimiento, ¿no? El estudiar nos va a llevar a obtener más conocimiento, ¿no? Y sabemos que por sus mandamientos hemos aprendido ese conocimiento, ¿no? Entonces, el día de hoy, como les digo, la palabra oración en la Biblia, ¿no? Vamos a
primeramente la palabra, ¿no? Con. Etimología. Esto es lo que significa orar, ¿no? Esa es la palabra orar en la etimología. Nada más que lo puse así para más corto, ¿no? Pero esta palabra viene del latín orare y significa hablar públicamente o en voz alta. No, entonces es como dar un discurso, rezar. Y esa es una. La otra es rezar. Aquí encontré un significado. A ver, Dice, la oración es un diálogo franco y sincero con nuestro Padre Celestial. ok, pero ahí cuando vas a esas definiciones, Ujú, vienen a lo que significan bíblicamente, ¿no? sí, Pero lo que estaba viendo, porque miré varias así, ¿no? Que decían, pero era relacionado a la Biblia. Entonces, cuando te pones cuando haces tú una oración, estás haciendo la oración con el Padre, ¿no? Con así es. Dios, con Yahweh, ¿no? La oración es con Él. Y cuando vas a esta palabra te está diciendo que hablar en voz alta, públicamente. Entonces, ahí es donde, y esto regresa a la etimología de la palabra, ¿no? Entonces, cuando vas a las palabras que usamos el día de hoy para referirnos a ciertas cosas, no siempre van a ser lo que es, ¿no? Por eso es bueno, ah, como dice la escritura, escudriñar, ¿no? Escudriñar la palabra. Ujú, Porque sí. la otra palabra también, ¿qué entendemos por rezo? Busca la definición para que veas, rezar. Rezar. Ujú. Pero nomás es la definición. Pues aquí dice dirigir a Dios o a persona santa oraciones de contenido religioso. ¿Ya ves? Entonces, esa es una definición, pero cuando vas a lo que esta palabra, como cuando vas a la etimología, lo que significa, de dónde Ajá. viene, dice, vamos a ver, aquí nada más puse lo que es rezar, que regresa a la palabra recitare, perdón, y Ajá. es hablar en voz alta. Entonces, lo que, lo que dice aquí también, dice el verbo rezar viene del latín recitare, que también nos da el cultismo recitar. Entonces, todos regresan a leer en voz alta. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Leyendo en voz alta la palabra de Dios, estamos rezando. ¿Sí me entiendes? Pero nosotros al rezar, siempre pensamos que es en silencio al Padre y allá en un lugar secreto, como dice la escritura, y vamos a ir a todas esas escrituras. Entonces el rezar y la oración, la diferencia es que uno lo haces en silencio y el otro lo haces en voz alta. ¿Podría ser? La palabra orar viene a ser lo mismo que recitar o rezar, que es en voz alta. Ok. Entonces, ahorita vamos a entrar a lo que es, esto es la etimología de las palabras que usamos en español. Ahorita vamos a ir a lo que la Biblia nos dice de estas palabras, ¿no? Y para que veas la diferencia entre una y otra. Pero vamos a ir a la primera escritura, no, pero el punto de aquí es de que orar y rezar son en voz alta, Las dos. las dos. Orar y rezar viene a ser en voz alta. Entonces ahora vamos a ir a la escritura, ¿no? Vamos a ver lo que dice la escritura. Vamos a ir a la primera escritura, primera de Tesalonicenses 5:17. Y esto es a lo que hablamos el otro día, ¿no? De primera de Tesalonicenses. 5 y Y, 17, ¿eh? ajá, y el que sacaste tú el otro día, ¿no? El versículo ese. Dice, orad sin cesar. Uh-huh.
Orar sin cesar, ese era uno, ¿te acuerdas que leímos? Eran como 4 o 5 versículos, ¿no? Oh, ya acá. De las cosas que pudiéramos hacer todos los días si tuviéramos una vida diferente en el espíritu, ¿no? Entonces, dije, voy a empezar con la primera, que es orar sin cesar, ¿no? Entonces, orar sin cesar, vamos a ir. Puedes leer del 16 y hasta los que leíste el otro día. Era en Ahí mismo. Tesalonicenses, ok, El del 16, 16. 17, 18. Ok, dice, estar siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo, ¿no? 19, no apagues el espíritu, Uh-huh. no menosprecies las profecías, examínalo todo, retened lo bueno, abstenednos de todo, de toda especie de mal. Ahí está, ¿no? Entonces, eso es lo que leímos la otra vez, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? También ahí, a causa de lo que me preguntaron y de lo que habíamos estudiado, dije, ¿sabes qué? Vamos a sacar esa palabra, ¿no? Oración. Entonces, por medio del Espíritu, Primera de Tesalonicenses 5:17, vuelvo a leer. 5:17, orad sin cesar. Orad sin cesar, ¿no? Entonces, ahí la palabra orar, fíjate lo que significa en el griego, ¿no? En el griego es prasuhamai, y significa orar a Dios. Pero fíjate, aquí es lo que cambia, dice, es decir, suplicar, adorar y ofrecer oraciones. Entonces aquí ya viene entra esta palabra que viene a ser una súplica. Okay. ¿No? Entonces, a suplicarle, ¿no? Normalmente cuando le suplicas es cuando vas a orar por alguna necesidad, ¿no? Que ocupas que Yahweh te ayude, ¿no? En tu necesidad. Entonces ahí, esta palabra, vamos a ir a estos versículos y vamos a comenzar en Mateo 6 y 5, ¿no? Porque normalmente también cuando pensamos en una oración, siempre pensamos en la que nos aprendimos desde chiquitos, ¿no? El Padre Nuestro. Entonces vamos a ir a Mateo 6 y 5. Este es el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Uh-huh. Cuando ores, cuando ores, ajá. No seas como los hipócritas. Pero ahora, fíjate bien, cuando ores, si pones ahí lo que ponemos, que significa esa palabra que está ahí, suplicar, adorar, ¿no? Entonces, cuando tú supliques, dice, vuelvo a leer. Cuando ores. Y cuando supliques, ¿no? Cuando hagas la súplica, ajá. No seas como los hipócritas. Ok. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Y en las esquinas de las calles. Uh-huh. Síguele. Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Uh-huh. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Un poquito más fuerte, por favor. Y orando no uséis vanas repeticiones, Uh-huh. como los gentiles que piensan que por sus palabrería serán oídos. Entonces, espérame. Entonces ahí dice, y orando no uses vanas repeticiones. Entonces, no está diciendo que no puedes repetir lo que es bueno, pero algo que es en vano, ¿no? Algo que no tiene algo sólido, que es algo vacío. No, dice, no hagas repeticiones
en vano, ¿no? No, si son buenas, si es algo justo, lo puedes hacer repetidamente, pero no lo hagas con vanas repeticiones, cosas que no tienen sentido, ¿no? Síguele. 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad, antes que vosotros le pidáis. 9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ujú. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ujú. Síguele. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ujú. Entonces, ahí no dice, si vas a orar, le tenemos que orar al Padre, ¿no? Y nos da lo que le tenemos que orar al Padre. No, y el Padre Nuestro es algo, como siempre digo, ¿no? Es una oración completa, porque abarca todo, ¿no? Abarca todo lo que en realidad necesitamos orar todos los días. Entonces, si vas a repetir esta oración todos los días, eso no es algo en vano, no es una vana repetición. ¿Sí me entiendes? Pero si nomás lo haces ah, sin en realidad entender lo que estás diciendo, no, porque lo quieres hacer rápido y nomás no estás en realidad meditando en lo que estás diciendo, ¿no? Entonces ahora vamos a la que sigue. Mateo 14 y 23. ¿Sí lo tienes, Tony? No, yo pensaba que iba a agarrar el último. Mateo 14, premio. Mateo 14, 23. ¿Ah? Ujú. Dice, y después de haber despedido a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ujú. Entonces el punto de ahí es otra vez esa palabra, suplicar, adorar, ofrecer oraciones. Entonces, pero fíjate cómo lo hizo. Si estaba con la multitud, ¿no? Y a lo que había dicho antes, pero tú entra en tu lugar secreto. Y él aquí dice que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Estaba solo, ¿no? Sí. Ok, ahora el que sigue. Mateo 26 y 36. Entonces llegó Jesús y Ahaboshai con ellos a un lugar que se llama Getsemani y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Ujú. Entonces ahí está otra vez esa palabra, ¿no? Sí. Dice, aguántenme aquí, ahí siéntense, sentaditos, ¿no? Y ahorita vengo. Entonces, pudiera haber hecho una oración con todos, ¿no? Sí. Pero dice, ¿sabes qué? Yo voy a ir allá y voy a hacerlo solo, como lo había ya explicado, ¿no? Y hay cosas que te digo, está bien orar en, en- cuando estás con tus hermanos y todo, pero esa mejor oración es cuando estás en la intimidad
con tu padre, ¿no? En el nombre de Yahawashi, su hijo. Entonces, síguele parejo, lo vamos a leer parejo hasta el 44. Can. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Uh-huh. Entonces Jesús Yahawashi les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que se haga tu voluntad, ¿no? Le estaba diciendo que sea tu voluntad, pero él pidió lo que él estaba en el momento, ¿no? Estaba rogándole al Señor que pasara esa copa, ¿no? God. Pero al último dice, pero que sea como tú quieres, no como yo quiero. No, y a veces eso es lo que también estaba pensando, ¿no? De que a veces oramos por cosas que no se nos van a dar, que no van a pasar, que no van a suceder, pero que sea la voluntad de Yahweh, Bahasham Yahawashi, ¿no? Porque tenemos que saber aceptar la voluntad del Padre, ¿no? Síguele. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Síguele. Velad y orad, para que no entres en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Versículo 44. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Versículo Fíjate bien lo que estaba diciendo, ¿no? Fue y 3 veces decía lo mismo. 3 veces decía lo mismo. God. Entonces, las repeticiones, no es que no podamos repetir, porque muchos a veces dicen que los católicos no siempre andan repitiendo lo mismo, pero a lo que se refieren es de que las cosas que son vanas, como las Aves Marías, todo lo que está dirigido a alguien más fuera del Padre y del Hijo. Sí. No, porque tenemos que orar al Padre, como dice la Escritura, tenemos que orar al Padre en el nombre de su Hijo. Entonces, tenemos que saber también eso, ¿no? De que no podemos repetir lo mismo, pero tiene que ser conforme a lo que Dios nos indica, ¿no? Nos explica. Entonces, vamos a darle hasta el 46. God. Versículo 44. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y entonces ahí no está el punto de que, mira, ¿qué les estaba diciendo? Velad y orar. Él lo estaba haciendo porque él sabía lo que estaba ya predestinado a pasar, ¿no? Lo que iba a venir. Entonces él estaba esperando la hora y a causa de que él sabía, por eso le estaba pidiendo y rogando, suplicando a Yahweh, ¿no?
Pero al final de la oración dice, pero que se haga tu voluntad. Entonces ahora nosotros sabemos que el fin está cada vez más cerca y tenemos que estar velando y orando. Y a veces, aunque le digas a otra gente, no va a entender lo que viene, no van a entender ah, lo que está aconteciendo, que la escritura, las profecías de la escritura se están ah, acercando, cumpliendo y acercando cada vez más las que no se han cumplido, ¿no? Entonces, ahí, pues, velad y suplicar, ¿no? Tenemos que hacer la súplica. Entonces, vamos a el último versículo de ahí de eso, ¿no? Vamos a ir a Hechos. Este es el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 23. Uh-huh. ¿Qué dice? Y señalaron a dos, a José llamándolo Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y aquí lo que están haciendo, ¿no? Perdón, están seleccionando al sucesor de Judas, ¿no? Eran 12, ¿no? Y el que lo entregó, pues tenían que, pues se removió, ¿no? Entonces andaban buscando el 12, el discípulo número 12, y dice ahí que señalaron a dos, o sea que dos estaban para el puesto, ¿no? Para nombrar al 12º, ¿no? Y dice que era uno que se llamaba Justo y el otro Matías. Síguele. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Dice, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces, la oración al Señor para que el Señor dicte, ¿no? A quién va a ir dirigido ese puesto. Y a veces te puedes poner a pensar, ¿no? ¿Cómo vas a orarle al Señor para estas cosas, para estas situaciones, ¿no? Uh-huh. Y si te pones a pensar, todos los días pasamos situaciones donde en nuestra mente hacemos esa petición, hacemos esa súplica y le decimos que nos mande, que nos dé una señal, ¿no? O sea, no queremos ir en contra de su voluntad y queremos que se manifieste de alguna otra manera para saber que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Y algo que siempre se me ha hecho curioso, ¿no? De que mucha gente cree en la suerte. Pero fíjate lo que dice el que sigue. Versículo 25. Uh-huh. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas uh-huh. por transgresión, para irse a su propio lugar. 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Ya ves? Entonces les echaron la suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, ¿tú qué crees que fue? ¿Suerte o la voluntad del Señor? La voluntad del Señor. La voluntad del Señor, ¿no? Porque si venimos a creer en la suerte, entonces no hubiera sido la oración necesaria. Uh-huh. No, pero ahí bien claro dice, y orando dijeron, ¿no? Entonces le pidieron al Señor, le hicieron la súplica al Señor, que les mostrara cuál era el que iba a quedarse con el puesto, ¿no? Y echaron las suertes. Y si te pones a pensar,
Yahushua hizo lo mismo con Judas. Hizo lo mismo. Entonces, no es que sea la suerte, sino que la voluntad del Señor se va a manifestar cuando le oras por lo justo, ¿no? Ah, Entonces, esa era la última de esa palabra, prasujamai, que venía a ser suplicar, ¿no? Orar a Dios, suplicar. La que sigue es aiteo. Aiteo, y es pedir, rogar, anhelar, desear, requerir. No, entonces, esta es otra palabra que se usa como oración. Y acuérdate que lo que estábamos diciendo, ¿no? De que la diferencia entre la oración y el rezo, y ahora lo que la escritura nos dice que viene a ser una súplica. No, entonces si lo fuéramos a decir de la manera que es, sería suplicar, voy a ir a suplicarle al Señor, ¿no? En vez de decir voy a ir a hacer una oración. Porque cuando vas y haces la súplica, va a ser en tu lugar secreto, ¿no? En esa intimidad con Yahweh. Pero vamos a ir a estos versículos donde habla de esta palabra, ¿no? Vamos a ir a Santiago 1:6 y Mateo 7:7. Santiago 1:6, ¿verdad? ¿Mm? Dice, Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Uh-huh. Entonces, vuélvelo a leer. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ok, Santiago 1:6. Ahora Mateo 7:7. Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Uh-huh. Versículo Entonces, 8. acuérdate lo que decía, ¿no? Era pedir o rogar, aiteo, pedir, rogar, anhelar. Entonces, vuelvo a leer el 7:7. Mateo 7:7. Pedir y se os dará, Ahí está, buscad, pedir y se os dará. pedid y se os dará. Cuando pides algo, ¿a quién se lo estás pidiendo, no? Y como la otra palabra, si vas a pedirle algo al Señor, ¿lo vas a ir a gritar a la calle, a media calle en voz alta? ¿O dónde es el lugar adecuado para hacerlo? Apartarnos en un lugar en secreto, pedirle Uh-huh. con fe, Y se os dará, ¿no? A ver, ahora no sí. dudando. Versículo 8. Porque todo aquel que pide recibe, Uh-huh. y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? 10. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Versículo 11. Y esas preguntas, ¿no? Antes de que Sí. sigas, si te pones a ver, son preguntas que dices tú, o sea, es lógico, ¿no? Es lógico que no le vas a dar eso a tus hijos. No, si te piden pan, les vas a dar pan. Entonces, fíjate cómo nos está diciendo Yahweh por medio de la palabra, ¿no? De que, hey, si vas a pedir, pide, ¿no? Y se te va a dar. Ah, El que busca, encuentra,
Y si llamas a la puerta, pues alguien va a tener que abrir esa puerta. Pero son cosas que tienes que tú automáticamente tomar la iniciativa de hacer, ¿no? Entonces, aunque a veces necesitamos cosas y sabemos que Yahweh ya sabe que las necesitas y que se te van a hacer entregadas, no por eso no vas a dejar de pedírselas. Y viceversa, ¿no? Y si le pedimos algo y no se nos da, al fin del día siempre va a ser la voluntad de Yahweh, Bahasham Yahweh Shai. Síguele. Versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Yahweh, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Versículo 12. Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahí está, esto es la ley y los profetas. Entonces, me gusta lo que dice el título, ¿no? Que es la oración y la regla de oro. Eso es lo que dice el título, la oración y la regla de oro. Y te digo, aquí esa palabra oración viene a ser algo que tú le pides al Padre, pedir. Ahora, no todo lo que le pidas se te va a dar, porque si le pides algo que te va a hacer daño o que te va a alejar de Él, vamos a seguirle. ¿Qué sigue? Santiago 4:3. Este es el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahí está lo que estaba diciendo, ¿no? Pides, pero pides mal. Pides y no recibes porque no pediste conforme a lo que estaba bien, ¿no? A lo que era justo. Ahora vamos al que sigue. Es Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, ahí está la cosa. Hay cosas que tienes que hacer para poder recibir lo que pides, ¿no? Si es conforme a lo que Dios quiere y está sobre sus reglas, ¿no? Si es algo justo, se te va a dar. Pero dice aquí bien claro, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en nosotros. Eso quiere decir que si eres justo, porque hay otros versículos donde dice que Dios no escucha la oración de los necios. Entonces es conforme a tu comportamiento, ¿no? Y como decía el otro, ¿no? Si vas a pedir algo que está en contra de su palabra, pues no te lo va a dar. Marcos 11:24. Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo, dice todo, ¿ah? Hagan todo. Entonces, síguele hasta el 26, ¿no? Versículo 25. Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Versículo 26. Porque si vosotros no perdonamos,
tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahí está, Versículo 20. con ese. Entonces, fíjate bien, ¿no? Otra vez igual lo mismo que decía el Padre Nuestro. Hay cosas que tenemos que hacer para poder obtener. Ujú. O sea, tenemos que seguir las reglas y luego dice que si no perdonas a alguien que, que te ha ofendido, ¿cómo vuestro Padre te va a perdonar cuando ofendes? God. Y en la mañana estaba pensando algo, ¿no? Que es una escritura que... ¿cuál era? Espérame tantito. Ya tenía tiempo que no la sacaba, pero está en Primera de Samuel 2. Primera de Samuel 2:30. Y dice, por tanto, Yahweh, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Yahweh, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, a veces no entendemos que así es Yahweh. ¿Cómo te va a dar algo si tú no estás honrándolo a Él? ¿No? Si no honras a tu padre, ¿cómo tu padre te va a honrar a ti? Ujú. Primera de Juan 5:14. Este es el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Conforme a qué? A su voluntad, Uh-huh. Él nos oye. Ahí está. Entonces, todo tiene que ser conforme a su voluntad. God. No, entonces quedamos que esa palabra era aiteo y es pedir, rogar, anhelar y desear, requerir, ¿no? Entonces ahora vamos a ir a otra palabra. Esta no tenía muchos versículos, más que uno, pero voy a ir a la definición. La palabra suplicar viene del latín supplicare y significa doblar hacia abajo, pedir con humildad y sumisión. Sus componentes léxicos son el prefijo sub, que es debajo, y plicare, que es doblar. Entonces, doblar hacia abajo es lo que significa suplicar. Eso quiere decir que te tienes que poner de rodillas. No, doblar hacia abajo. God. Ok, ahora en el griego, esa es la palabra. Jiquetería, y significa súplicas, súplica, acercarte por un favor. Acercarte por un favor. Y vamos a ir a Hebreos 5. Hebreos 5 y vamos a empezar en el 1. Hebreos 5, del 1 al 10. Pero lo quiero en la TLA, por favor. Este es el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 1 en la TLA. Dios elige a los jefes de los sacerdotes para que ayuden al pueblo. Y ¿Para qué? Para que ayuden al pueblo. Fíjate bien, Dios elige ¿a quién? A los jefes. A los jefes de los sacerdotes. De los sacerdotes. Para que ayuden al pueblo. La única razón de que Dios los elige es para que ayuden al pueblo. Es la única razón. Para ayudar, ¿no? Para ayudar a qué? A seguir y guardar los mandamientos, la ley. Porque un sacerdote, un jefe, ¿qué te va hacia dónde te está dirigiendo? Hacia la obediencia, ¿no? God. Síguele.
y para que presenten las ofrendas y sacrificios, para que Dios los perdone. 2. Y como a esos sacerdotes también les resulta difícil obedecer a Dios, pueden mostrarse pacientes con los ignorantes y pecadores, Ujú. porque eso tiene que presentar ofrendas y sacrificios para que Dios perdone los pecadores del pueblo y también los de ellos. O sea que no nomás cuando llevaban la ofrenda, no nomás era para el pueblo, sino también para ellos mismos, porque también se les hacía difícil cumplir los mandamientos, ¿no? Síguele. Pero nadie puede ser jefe de los sacerdotes solo porque así lo quiere, sino que Dios es quien lo elige y le da ese honor. Ya ves, Dios es el que lo elige. Y luego, Así lo hizo Dios ujú, cuando escogió a Aarón como jefe de los sacerdotes. síguele. Yahushua no llega a ser jefe de sacerdotes porque así lo quiso, sino que Dios lo eligió y le dio ese honor. Fue Dios quien lo dijo: tú eres mi hijo, desde Ujú, hoy soy tu padre. En otra parte de la Biblia también le dijo: tú eres sacerdote para siempre, como lo fue Melquisedec. ujú. 7. Cuando Cristo estuvo aquí en este mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte. Ahí está. Fíjate bien, esa es la palabra que andábamos buscando, ¿no? En la Reina Valera dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora sí, léelo en esa y le sigues. Cuando Cristo estuvo aquí en este mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó con lo que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Dios contestó su oración y ahora, ¿es Cristo está muerto? ¿Cristo está muerto? ¿Mm? No. En la carne sí, pero no en el espíritu. Entonces, Cristo no murió. Entonces, a causa de las súplicas y la oración y todo, lo que hizo al Padre, ¿no? Lo resucitó de la Can, muerte, lo resucitó, ¿no? sí, Y ahora vive para siempre. can. Entonces, ahí es donde a veces dices tú, ok, a lo mejor sí, a lo mejor no te va a salvar de la muerte, pero te va a revivir de la muerte física, ¿no? Ujú, Te va a hacer que vivas en el espíritu para siempre. Entonces tenemos can. que tener esa esperanza que en Yahushua tenemos esa esperanza, ¿no? De que Yahweh nos va a resucitar de los muertos y nos va a dar esa vida eterna, ¿no? En el nombre de Yahweh Ba'asham Yahushua. Síguele. Aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento, aprendió lo que significaba obedecer siempre a Dios. Ya ves, aprendió la obediencia. Síguele. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. Por eso Dios también lo nombró jefe de sacerdotes, como lo fue Melquisedec. Can. Ya ves. Entonces ahora vamos a ir a ver, espérame. Que esta palabra que sigue también es
en el griego y es 1162 y es desis, oración, oraciones, ruego, una necesidad, súplica o petición. Otra vez más, ¿no? La súplica, la petición. Y vamos a ir a estos versículos. Salmo 22 y 25, ¿verdad? Salmo 22, versículo 25. Dios mío, solo a ti te alabaré, te cumpliré mis promesas cuando el pueblo que te honra se reúna para alabarte. Entonces, vuelvo a leer, ¿no? Dice, Dios mío, solo a ti te alabaré, te cumpliré mis promesas cuando el pueblo que te honra se reúna para alabarte. Para alabarte. Entonces, esa es una de las palabras en el Antiguo Testamento. El día de hoy no vamos a entrar al hebreo, pero si Dios quiere para la próxima clase, vamos a sacar lo que es en el hebreo y vamos a ir a la apócrifa a buscar pues lo que es la oración, ¿no? La súplica, el pedirle al Señor Yahweh en el nombre de su Hijo. Porque también hay una manera, ¿no? De que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de su Hijo se nos dará, ¿no? Vamos a ir al que sigue. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confesando vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del malvado puede mucho. No, de la del justo. La del justo. Entonces, para poder dirigirnos al Señor, ¿no? Y nos oiga, tenemos que estar en su justicia, ¿no? En su palabra, en sus mandamientos, ¿no? Un crecimiento constante en su palabra, ¿no? Porque no podemos esperar mucho y dar poco, ¿no? Tenemos que dar todo para poder recibir lo que Dios nos va a dar, pero tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? De dedicarnos, de ser lo mejor que podamos, ¿no? En la obediencia. Eso es todo, ¿no? Al fin del, como dice la escritura, ¿no? El fin del discurso es ese, ¿no? Guarda los mandamientos. Pero vamos al que sigue, Primera de Pedro 3 y 12. Este es el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Ya ves? Entonces dice que los oídos atentos a las oraciones de los justos, pero el rostro está en contra de aquellos que hacen el mal. Eso está bien, poderoso, ¿no? Porque a veces piensas que lo que te pasa o las cosas que estás haciendo en tu vida diaria y a veces te topas con el juicio del Señor, ¿no? A veces es el juicio del Señor porque no estás haciendo lo que te corresponde a seguir y guardar sus mandamientos y viene el castigo, ¿no? La corrección. También hemos hablado de eso, ¿no? Entonces, tenemos que andar derechitos en su palabra, en su camino, en el camino de la luz. Efesios 6:18. Efesios capítulo 6, versículo 18. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta
y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Ahí está. Y a veces se nos olvida hacer ciertas cosas que el Señor nos indica por medio de su palabra, ¿no? Y ahí es donde viene el recordatorio y por eso es bueno leer y para recordarnos de cómo se hacen las cosas para Yahweh. Eso es lo que es, ¿no? Lo que estábamos leyendo hace rato es bienaventurados. Bienaventurados, ¿no? Los que oyen, bienaventurados los que leen. Pero van a ser mucho más bienaventurados los que hacen, los que guardan. God. Entonces vamos al, ¿qué es? Filipenses. Filipenses 4 y 6. Uh-huh. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios Yahweh en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahí está. La otra indicación, ¿no? Con acción de gracias. Y tenemos que ser agradecidos, ¿no? Ahora vamos a ir al último que tengo el día de hoy. Romanos 10 y 1. Este es el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el ángelo de mi corazón, El anhelo. El anhelo de mi corazón. el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ok, vuelvo a leer. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El anhelo de su corazón y su oración a Dios es por Israel. Para que seamos salvos, ¿no? Para que Israel sea salvo. Entonces, otra de las cosas, ¿no? Que ahorita me recordé es cuando vas a Juan 17, ¿no? Vamos a ir a Juan 17. Y te digo, estos versículos solamente son unos cuantos, ¿no? Hay infinidad de estos versículos en estas palabras. La única que solamente tenía una era la anterior. Pero cuando vas y buscas, aquí está otra escritura, ¿no? Vamos a ir al... Hay que empezar desde el 6. Empiezo. Uh-huh. Dice, versículo 6. Juan 17, versículo 6. Juan 17, versículo 6. Ajá. ¿Hasta cuál me dijiste? Hasta el 9, creo. Ok. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. 8. Porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ya ves, entonces, Cristo, Yahushai, dice que Él rogó por ellos. Dice Él, se refiere a los que creyeron en Él, en su palabra, ¿no? Sí, pero ¿tú no crees en su palabra? Claro. Entonces, esa oración que hizo Cristo llega hacia ti, hacia nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque Él ya rogó por nosotros. Sí, pero ahí dice bien claro, no por el mundo, No por el mundo, sino por los que el Padre le dio.
Es correcto. Y por eso cuando hablamos de predestinación, a veces la gente no entiende. Nosotros, como dice la escritura, ¿no? Él nos amó desde antes que el mundo fuera, igualmente que a su hijo. Ujú. Nos conoció desde antes que naciéramos. Lo mismo que le dice a Jeremías. No, entonces, gracias a Yahweh, Ba'asham Yahweh Shai, por su palabra, porque eso testifica en nuestro espíritu, como dice Romanos ahí también en Romanos 8 y 16, si lo puedes sacar. Este es el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está. El espíritu nos revela, ¿no? Nos revela de que somos hijos de Dios. Mucha gente va a decir que no, mucha gente va a ir en contra de lo que hablamos, pero si aquí está cuando regresamos al mismo Juan 17, hay que seguirle. Espérame. Ujú. Me quedé en el 9, ¿ah? Ajá. Dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ujú. Síguele. 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo les guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. 13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo las aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí está. Entonces, su palabra es la que nos va a guardar, es la que nos va a limpiar, es la que nos va a dirigir, es la que nos va a enseñar, es la que nos va, lo que estábamos diciendo, manifestar que somos hijos de Dios. No, porque si fuéramos hijos del maligno, anduviéramos haciendo cosas malas. Entonces, la manera en que te llama es porque andabas perdido. No sabías quién era tu papá, quién era tu, ah, tu Dios, no sabías quién era tu poder. Por la misma maldición que estaba sobre de nosotros. Pero gracias a su Hijo y el sacrificio, no, es como nos llega esa oración. Por eso te digo, la oración es poderosa se pudiera decir nuestra súplica, ¿no? Lo que le pedimos al Señor, nuestro poder. ¿Por qué? Porque Dios es el único Dios verdadero, el único poder verdadero. Y sus hijos van a hacer cosas grandes como las hizo su hijo. Ahí mismo te dice cuando vas a Juan 14, las cosas que Cristo hizo, nosotros las vamos a hacer igual. Entonces tenemos que tener fe porque sin fe es imposible agradar al Señor. ¿Alguien tiene algún otro versículo?
Y como siempre, ¿no? A veces es bueno salirnos a veces del estudio porque es por medio del espíritu todo, ¿no? Pero ahí es donde entramos en otros temas y que luego los podríamos sacar, ¿no? De hacer un estudio a ciertas cosas. Pero gracias a Yahweh que nos permite, ¿no? Este tiempo para edificar y construir en su nombre, en su palabra. ¿Verdad? Este es el libro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Ujú. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Alguien más tiene algún otro versículo? La A. No. Bueno, pues con eso vamos a decir buenas noches, Tahuapla Yalá, y hasta la próxima, ¿no? Esperemos haya sido edificante y si Dios quiere si Yahweh nos da vida y nos permite, ¿no? Pronto hacemos el que sigue. Khan. Buenas noches, Tahuapla Yalá, Shalom. Shalom. Shalom.